El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Comunitarios de Corape, qué gusto encontrarnos una semana más en su programa de análisis y debate Ágora Democrática. Gracias a todas las radios afiliadas a nivel nacional que en este momento nos retransmiten y nos permiten llegar a la costa, sierra, Amazonía y región insular. En este día vamos a hablar acerca de los peligros de construir en zonas de riesgo. Para ello tenemos a dos invitados. Previo a conocerlos, vamos también a darles un contexto acerca de este tema. Aquí iniciamos Ágora Democrática. Noticias, música y entretenimiento lo escuchas en Corape Satelital. Con cobertura nacional e internacional las 24 horas del día. Noticias, música y entretenimiento lo escuchas en Corape Satelital. Con cobertura nacional e internacional las 24 horas del día. Amigos y amigas, y en este 2024 se repitió un trágico aluvión en La Gasca, un episodio, una emergencia que en este caso ya la habíamos visto en 2022. Para varios habitantes de la zona y expertos en gestión de riesgo, la desgracia pudo haberse evitado debido a las advertencias que el mismo lugar daba y también a las lecciones del pasado. Con lo ocurrido en La Gasca volvió al debate público temas como la prevención y la preparación ante los riesgos naturales que amenazan diversas zonas del país, la expansión de las construcciones irregulares que no se detiene, el fortalecimiento de las iniciativas de regulación y control para evitar las construcciones en zonas de riesgo, la necesidad de promover la planificación urbana, desarrollar planes integrales para la evaluación ambiental previo a una construcción, entre otros. Con ello también surgen varias dudas. Estos esfuerzos, ¿de quiénes en su mayoría deben venir? ¿Autoridades o ciudadanía? ¿Cómo involucrar a la población en estos temas? ¿Cómo lograr que la prevención sea una política nacional? ¿Qué se está haciendo para evitar que las construcciones irregulares o en zonas de riesgo sigan creciendo? Estas y más preguntas con nuestros invitados. Vamos a conocer quiénes nos acompañan hoy. Geografía y Desarrollo Sustentable, con mención en Ordenamiento Territorial, es magíster en Gestión del Medio Natural y Sostenibilidad, actualmente Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. También está junto a nosotros Ricardo Buitrón, sociólogo y miembro de Acción Ecológica y del Cabildo Cívico de Quito. Bienvenidos. Iniciamos de inmediato este programa con el señor Ricardo Buitrón. Este programa lo realizamos a propósito de lo ocurrido en La Gasca, aquí en Quito. Yo hablaba al inicio de las reflexiones y lecciones que nos dejó una emergencia como esta. Ustedes desde Acción Ecológica y desde el Cabildo Cívico de Quito, ¿qué mirada tienen de lo ocurrido? Bienvenido. Y gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos también ubicados en el barrio La Gasca, en la calle Alejandro de Valdés y La Gasca. Somos parte, digamos, del barrio y si bien no somos afectados directos, sí indirectos, digamos, todo el flujo de lodo y de todo baja y llena nuestras calles. Y en realidad nosotros estamos muy preocupados porque este es el segundo incidente grave en el que existió a finales de enero del 2022, donde fallecieron 28 personas, más de 50 personas heridas, daños materiales.
se repite un incidente de proporciones altas, igual hay un fallecido y es grave. Y también no solo nos preocupa, sino que nos genera muchas interrogantes de cómo se gestionan, cómo se manejan este tipo de situaciones. No olvidemos nosotros que, digamos, Quito está ubicado entre las laderas del Pichincha, una serie de montañas que pertenecen al sistema de fallas geológicas. Es muy propensa a múltiples peligros de terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones. Y obviamente los eventos adversos siempre están relacionadas a la intensidad también de las lluvias. Recién la Universidad de San Francisco de Quito publicó una base de registro de historia, de 120 años de historia, en un periodo que va desde 1900 al 2020. Y más o menos abarca un registro de alrededor de 1382 eventos de este tipo. Y por supuesto lo relaciona directamente con algo que usted ya mencionó, que es el tema del crecimiento urbano y el tema de los asentamientos de la ciudad. Una ciudad que ha crecido, digamos, a espaldas de una planificación y que se ha ido ubicando en las laderas y obviamente ha puesto en riesgo a sus habitantes. Entonces, a mí también me quedan muchas preguntas, cómo se reacciona frente a un tipo de eventos, cómo se planifica, cómo se logra tomar medidas para prevenir. Me preocupa mucho que haya sucedido esto, digamos que este tipo de eventos que ya se vuelven de algún modo, hay un proceso de retorno, ¿no? Y hay que evaluar cuáles son las acciones que se han tomado de parte del municipio, de parte de la institucionalidad municipal, cuál ha sido la participación ciudadana en la respuesta que ha dado. Y usted preguntaba algo importante, si la responsabilidad recae en los ciudadanos o en el municipio. Yo, por supuesto, pondría en primer lugar al municipio y la capacidad que tiene para intervenir y controlar y realizar las obras necesarias de infraestructura, pero también de alerta temprana a este tipo de incidentes. Y, por supuesto, a la población también en la correspondencia con estar alertas, con tener sistemas de reacción a este tipo de eventos. Y, por supuesto, el tema de cómo se asienta o no en la ciudad. Entonces, podríamos partir por... Yo tengo más preguntas que respuesta, pero podríamos empezar mencionando este tipo de elementos. Perfecto, señor Buitrón. Muchísimas gracias por este primer análisis. Y ahora avanzamos con el señor Iglesias. También consultarle. En una emergencia como la ocurrida en la Gasca, ¿qué influyó? ¿El tema de la expansión de construcciones irregulares, la falta del ejercicio de planificación o temas ambientales que se salen de las manos? Ya el señor, en este caso, Buitrón, ha señalado que hay una planificación a espaldas. Bienvenido. Elba, ¿qué tal? Un placer estar acá. Creo que el problema que nos concierne es en temas como el de la Gasca o temas justamente en donde estas áreas en donde la ciencia nos dice es un riesgo no mitigable, un riesgo que no puede tratarse en muchas ocasiones ni siquiera con infraestructura que permita justamente mitigar ese riesgo, y donde nosotros como humanidad, como sociedad hemos decidido expandir nuestras áreas urbanas, pues es un problema no solamente de Ecuador, sino prácticamente de todos los lugares en donde los humanos nos asentamos. Sin embargo, poco a poco la ciencia avanza también la tecnología, la comprensión de nuestro medio natural, y en función de eso, pues también la mejora de ese diagnóstico. Y dentro de eso, pues, en fenómenos como el de la Gasca tienen múltiples dimensiones. Por ejemplo, en el fenómeno de la Gasca tenemos una zona en donde el riesgo es latente, es una ladera en donde básicamente por las características del suelo y las características meteorológicas, este tipo de eventos y también temas como cambio climático, que marca un poco más las estaciones, pueden producirse de forma periódica. Y ahí vienen las cuestiones. Una, como decía usted, los ciudadanos tienen y tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente nos expandimos y Quito es una ciudad en donde ha crecido de forma absolutamente irregular. Cerca de 600 barrios en Quito continúan siendo no regularizados. A más de eso, la responsabilidad del municipio es obvia. El municipio tenía y tiene la responsabilidad
de monitorear y permitir las construcciones como tal. En el tema de la Gasca es un poco más complejo realmente, porque no solamente se trata del reglamento que permite la norma de expansión urbana en el municipio, sino también tenemos un barrio o un sector que está enmarcado en el régimen de comunas. El régimen de comunas es un poco complejo, está diseñado para proteger justamente a alguna población que estuvo asentada ahí de forma ancestral y que tiene características justamente de un régimen comunitario, pero, por ejemplo, el municipio en su momento no controló de forma adecuada o no delimitó cuál es el área directamente de esta zona. Entonces, se fue expandiendo, fue creciendo la ciudad de forma desorganizada sin ningún tipo de control del municipio o también cuidado de los ciudadanos en donde se estaban realizando las construcciones. Y obviamente eso es un caldo de cultivo para que cuando los eventos de esta magnitud suceden, pues obviamente sucedan en lugares de expansión que no se controló en su momento y llega a haber esta superposición de áreas de riesgo no mitigable con población que ya está habitando ahí. Entonces, soluciones para esto son complejas, requieren múltiples análisis, pero sobre todo, Ricardo dijo una palabra importante que es la planificación. La planificación en cuanto al ordenamiento territorial y uso y gestión de suelo justamente debe prever este tipo de situaciones y eso es lo que como superintendencia estamos intentando controlar en función de diversos factores. Tenemos algunos datos interesantes, pero el tema de gestión de riesgos en el país en cuanto a planificación todavía sigue siendo incipiente. En otras palabras, a nivel nacional, no solamente Quito, sino todas las ciudades del Ecuador, en términos generales, toman muy poco en consideración la información que se tiene de gestión de riesgos para poder, en este caso, planificar una ciudad de forma adecuada teniendo en cuenta este tipo de fenómenos. Señora Iglesias, y precisamente los datos que usted ha señalado tienen desde la superintendencia, también los vamos a ir hablando a medida que avance este programa, también para conocer un poco acerca del trabajo de control que ustedes realizan en conjunto con los GATS. Y avanzamos con el señor Buitrón y también consultarle. Usted ha mencionado el tema del control, aquí también en este espacio se ha hablado de la planificación, dos puntos muy importantes. Señor Buitrón, ¿cuál es su análisis acerca de la planificación que se realiza en ciudades, sobre todo en ciudades grandes como Quito, la capital del Ecuador, y también sobre el fortalecimiento de las iniciativas de regulación y control para evitar precisamente esto, las construcciones en zona de riesgo? Yo creo que existe una debilidad en el tema del control, en todos los ámbitos en el distrito, digamos, no solamente en este ámbito específico. Estaba viendo yo unas imágenes del último deslave en la Gasca y lo que uno ve ahí es que se arrastró mayoritariamente troncos de árboles, digamos, troncos de árboles, pero no arrancados de raíz, troncos de árboles cortados. Y nosotros tenemos ahí el bosque protector de Pichincha, pero nosotros sabemos que todavía se continúan dando permisos de aprovechamiento forestal y también hay tala ilegal. Obviamente no podría haber ningún tipo de estos, peor en una zona de riesgo, y casi toda la zona del Pichincha es una zona de alto riesgo. Pero siguen continuando esto y significa que no existe un monitoreo ni un control. Ahora, no solamente es el control en función de estas actividades que pueden agravar una situación de, digamos, que con el exceso de lluvias, que además se dan justamente en los meses de abril y marzo. Históricamente, el registro de este tipo de eventos sucede en los meses de abril y mayo. Entonces quiere decir que tenemos que tener una política de prevención y de control y de revisión de cuál es la situación de las quebradas que están mapeadas ya con cuáles son las de riesgo, mayor riesgo. Y eso significa este control, uno desde el punto de vista ambiental, otro del control de la infraestructura existente, otro el tema de la prevención para que la ciudadanía esté alerta y pueda ayudar en la labor de control y de monitoreo, y también de cómo reaccionar frente a este tipo de eventos. Ya se mencionó en el deslave anterior el tema de que se instalaron unas sirenas para el tema de emergencia que no han funcionado. Y yo creo que la ciudad tiene una debilidad muy grande, y es que la agencia de control no logra manejar ni controlar el territorio. Y estamos hablando también de que hay nuevos asentamientos específicamente en esta quebrada del Tejado, y eso significa también parte de las actividades de control. Entonces,
yo creo que ahí sí la responsabilidad directa recae en la secretaría, en las diferentes secretarías. Parte de la dificultad que existe es que hay como muchos compartimentos en el propio municipio de Quito. Uno es la Secretaría de Ambiente, que ahora tiene a su cargo, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema hídrico y de quebradas. Está la Secretaría de Gobernabilidad y Riesgos, que tiene que tomar medidas en esto, pero también está la Secretaría de Territorio, que es la que debe planificar y vigilar, digamos, o decidir en dónde se debe o se puede hacer este tipo de asentamientos o dónde no se pueden hacer ningún tipo de asentamiento. Entonces creo que es, como ya mencionaba nuestro contertulio, el tema de, son múltiples aristas, pero yo creo que ya no podemos estar, digamos, viviendo de la reacción frente a un evento dado. O sea, significa que si esto ya se vuelve, son recurrentes este tipo de eventos en la ciudad, en la Gasca es uno a año seguido, significa que hay que mejorar y hay que evaluar bien la capacidad que tiene el distrito para reaccionar en las labores de prevención. Yo veo que ahora hay múltiples actores, digamos, que también pueden colaborar. Estaba revisando que en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleo y Ambiental de la Universidad Central hizo una evaluación del deslave de la Gasca, justo muy rápidamente. Entonces, ellos ya hacen algunas observaciones y lo que recomiendan es que hay que evaluar, digamos, la amenaza de los flujos, estos que pueden ser de agua, de lodo, en todas las zonas del Boca Pichincha, pero se debe evaluar las consecuencias en las estructuras, digamos, de las calles, de los accesos a los garajes, a los subterráneos, plantear acciones de mitigación. Ellos también señalan que se construyó diferentes obras de infraestructura y que se debe analizar cuál es el impacto de estos. Ahora se había construido un muro de contención con unos baños y esto hizo que el flujo se vaya hacia otro lado. Entonces, señor Buitrón, sí. Señor Buitrón, acerca de este informe que usted nos está compartiendo los datos, pues a medida que avance el programa para irlos también analizando un poco, ahora también consultarle al señor Iglesias, precisamente conocer también cuál es el trabajo de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Se habla de que se precautela que los GATS no otorguen permisos de construcción en zonas de riesgo. ¿Cómo es ese trabajo también? Que nos pueda contar un poco, por favor, para conocer. Bueno, nosotros tenemos acciones programadas y no programadas en función de las capacidades operativas de la institución. Sin embargo, volviendo a ejemplificar el tema de la Gasca, existen construcciones que ya sobrepasan los 50 años que existen en esa zona. Sin embargo, la prioridad de esta institución ha sido no permitir que los GATS vuelvan a dar permisos de construcción en zonas determinadas como riesgo no mitigable. Así, por ejemplo, este año hemos sancionado al GAT de Quito por emitir justamente licencias de construcción en zonas de riesgo no mitigable, por ejemplo, en un sector de alta plusvalía. Esas acciones justamente provocan que se sancione al GAT hasta con 100 salarios básicos dignificados, pero más allá de eso se pide como medida de reparación y también de remediación que no se vuelva a emitir licencias de ese tipo. Entonces, en países como Ecuador, en ciudades como Ecuador, el control que efectúa instituciones como esta es muy importante porque, en primer lugar, estamos iniciando con un monitoreo. En ciudades de Quito sucede esto, lo mismo está sucediendo en otras ciudades del país, no solamente en zonas de riesgo, sino incluso en zonas de protección ambiental. En ese sentido, estamos desarrollando varias estrategias entre esas, por ejemplo, analizando los cumplimientos de la ley, porque ese es nuestro campo, si se emiten normativas relacionadas de uso y gestión de suelo, incluso de gestión de riesgos relacionadas de uso y gestión de suelo, nosotros estamos aquí para precautelar el cumplimiento. Y bueno, sí ha habido bastante preocupación justamente sobre el estado del cumplimiento, como decía hace un momento. Por ejemplo, tenemos el monitoreo de la transitoria 11 establecida en la LOTUX. ¿De qué se trata esta transitoria? A partir del sismo del 16 de abril del 2016, todas las instituciones públicas debían evaluar la infraestructura de alta concurrencia
justamente para tratar de que si es que vuelve a ocurrir un sismo, que es algo normal en un país altamente sísmico como Ecuador, pues tengamos idea de cuál es la preparación que tiene nuestra infraestructura de alta concurrencia, hospitales, escuelas, por ejemplo, para poder soportar o no un sismo y tomar medidas al respecto. En ese sentido, cuando inició la gestión de esta superintendencia, año 2021-2022, tuvimos los primeros datos y apenas una institución del gobierno, de todas la red de instituciones, más o menos 80 instituciones que debían reportar a la superintendencia, pues habían entregado información. Más allá de eso, claro, nos pusimos en contacto, recordamos el cumplimiento de la normativa antes de pasar a procesos de control. Para este año pasado ha mejorado bastante, ya tenemos 15 entidades que reportan a la superintendencia, pero más allá de eso, la idea que trato de transmitir es justamente que cuando sucede el riesgo, pues se vuelve actual, todo el mundo habla de eso, se vuelve un tema vox populi y hay presión de cierta manera hacia las autoridades para que este tipo de situaciones se tomen en cuenta. Pero cuando pasa el tiempo y ya no es actual, pues empezamos como gobierno, también gobierno central, a no tener en cuenta este tipo de situaciones. De parte de los municipios, pues allá no trabajar tanto en eso, priorizar otro tipo de situaciones. Y ahí viene la importancia de la planificación. La planificación territorial es el eje por el cual el Estado puede ir ordenando todas sus obligaciones y atribuciones. Entonces, lo que buscamos como superintendencia también y con las acciones que hemos llevado a cabo es que verificar que el Estado cumpla con sus disposiciones de ley, que los planes se articulen desde por ejemplo, del GAT cantonal a los planes del gobierno, para asegurar que la planificación se conozca y se entienda como una armonía y como debe ser. En ese sentido, la gestión de riesgos también ha sido parte de nuestras atribuciones y hemos visto que, por ejemplo, solamente de la muestra que hemos tomado para el año anterior, el 13% de GATS toma en cuenta de alguna manera la gestión de riesgos para el otorgamiento, por ejemplo, de sus propios permisos. Entonces, ahí tenemos un poco de datos que nos permite entender por qué la expansión urbana irregular sigue sucediendo. En ese sentido, tomando en cuenta el ejemplo de la Gasca, es un tema que ya sucedió, pero no queda ahí, esto sigue pasando en Ecuador. Señor Iglesias, usted ha mencionado un tema muy importante y es también de precautelar también las zonas de protección ambiental, y aquí le quiero consultar al señor Buitrón. ¿Qué riesgos también hay que considerar para una construcción en estas zonas, en zonas de protección ambiental? También pensando que no solamente implica un riesgo para quienes construyen, sino también para la naturaleza misma. Bueno, ahí implica lo que ya se menciona de las responsabilidades diferenciadas. Hace unos meses se aprobó la ordenanza de infraestructura verde azul en el Distrito Metropolitano, que le da atribuciones a la Secretaría de Ambiente para todo lo que es el manejo del sistema hídrico y de quebradas en el distrito. El problema es que no viene acompañado esto de los recursos, del personal técnico necesario para que puedan realmente hacer un trabajo, y tampoco de la dirección sobre el resto de instituciones que de alguna manera tienen que intervenir o no en este tipo de infraestructura. Puede ser una empresa pública de obras públicas, puede ser la empresa de agua, puede ser la misma Secretaría de Riesgos. Y eso es una debilidad, digamos. Justamente una de las recomendaciones del FIGEMPA de la Universidad Central dice que es necesario crear un ente técnico y científico interdisciplinario que actúe con autonomía, presupuesto y que su responsabilidad sea la gestión del manejo de laderas, cuencas de drenaje y de estos fenómenos. Pero esto ya está creado recién y yo creo que más bien hay que aprovechar que también existe ahora una serie de instituciones que investigan, como la misma Universidad Central, la Universidad de San Francisco, que están creando bases de datos, que están monitoreando y que podrían apoyar tranquilamente la labor de esta nueva dirección de cuencas hidrográficas y quebradas que existe en la Secretaría de Ambiente. Pero tiene que haber una decisión política que yo veo que no hay para darle la capacidad necesaria con recursos y con infraestructura y personal técnico. Pero no voy a dejar de mencionar esto que ya también acaba de señalarlo, que es el tema de la permisividad y el tema de la normativa que a la final termina siendo laxa. Por ejemplo, se acaba de mencionar que efectivamente se sanciona al municipio de Quito por dar autorizaciones de construcción en zonas de alto riesgo. Pero el problema es que se sanciona, pero la obra de infraestructura se construyó.
y no se la derroca y no se suspende. Incluso van a continuar con otras fases de estas obras de infraestructura que no son solamente de barrios, también son inmobiliarias o grandes construcciones. Y el tema es que la sanción a la final se termina pagando porque son zonas de alta plusvalía y no la paga ni siquiera el constructor, la termina pagando el municipio. Pero sin embargo, a pesar de estar observadas, incluso no solamente por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, sino también por Contraloría, no existe una reparación y una evaluación del daño ambiental que se hace. Entonces yo creo que hay una debilidad en la normativa y en la ley que no establece que no solamente que hay que sancionar y que se construyó, habrá que derrocar este tipo de obras, sino que no puede volver a hacerse y volver a tener una sanción que al final no surte efecto y a lo mejor les conviene más pagar el monto que evitar realmente el riesgo que ocasionan este tipo de permisividad. Señora Iglesias, y con lo que acaba de mencionar el señor Buitrón también surgen dudas. Dentro de este proceso, cuando ustedes sancionan a los GATS, también, ¿cómo es el plazo para remediar este caso, el incumplimiento de las disposiciones sobre construcción? ¿Y qué pasa también con esto, con las edificaciones a las que les otorgó el permiso, a las que ya fueron construidas? ¿Qué ocurre con esto y también con las personas que trabajan aquí o que en este caso viven o han hecho de esto un espacio para construir algún negocio? Justamente la debilidad normativa, como señaló Ricardo, es compleja en algunos sentidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, acciones preliminares, como había comentado Ricardo, antes de que se construya, pues obviamente podemos tomar medidas integrales para justamente evitar que esas construcciones se den. Y hemos conseguido en muchas de ellas, por ejemplo, cerca de Montecristi, existía una urbanización que invadía y se superponía con una zona de protección natural. Como medida de remediación, justamente, la institución trata justamente de remediar y evitar que este problema suceda. Se modificó el área de la urbanización. Ese tipo de acciones las hemos hecho y tenemos varias en ese sentido. El problema, como usted dice, es cuando, por ejemplo, por eso comentaba en el caso de la Gasca, la ley también nos da un plazo de actuación. Tenemos 5 años para poder actuar y obviamente muchas de esas construcciones ya llevan varios años, como decían, hasta 40 años construidas. En ese sentido es un poco complejo tratar justamente con la ley, con el marco legal actual, con lo que podemos y no podemos hacer. En ese sentido lo que hemos privilegiado es justamente monitorear y generar mecanismos de monitoreo para cuando este tipo de infracciones se esté produciendo antes de que la gente ya habite ahí, vive ahí y se construya. Sin embargo, la parte normativa, cuando ya se construyó, como es el caso que les comenté hace un momento, pues sí, en efecto, ya está la construcción. La denuncia llegó a nosotros una vez que ya estaba construido el bien. En ese sentido, estamos desarrollando también acciones no solamente en el marco de la superintendencia, sino en el marco de la función de transparencia y control social, en donde están las superintendencias, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Estamos trabajando como equipo, del cual también soy vicepresidente, en convenios de actuación. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Justamente compartir información. En la parte práctica significa que en el caso específico de Torres Panorama, que fue el que les comenté hace un momento, pues nosotros hemos transmitido el expediente en su integralidad, con todo lo que nosotros hemos encontrado, todos los hallazgos, porque obviamente nuestro marco es la ley de uso de ordenamiento territorial y utilización de suelo, pero también podrían haber vulneraciones dentro de la ley de Contraloría. Por otro lado, las empresas que muchas veces buscan este tipo de acciones podrían también vulnerar ciertos cuerpos legales de marco de control de otras superintendencias, por ejemplo, como la de compañías. En ese sentido, buscamos triangular las acciones y generar un control mucho más fuerte para evitar, por ejemplo, acciones de corrupción que pueden estar detrás de eventos como este. Programa que semanalmente nos sintonizan y por supuesto nos escuchan a través de los medios comunitarios que nos permiten llegar a la costa, sierra, Amazonía y región insular. Y señor Buitrón, hace un momento usted estaba compartiendo algunos datos también frente a la emergencia que ocurrió en la Gasca, de cuáles son esos parámetros también que se han determinado. Y aquí consultarle, que continúe con el detalle de estos datos y también ahí consultarle cuáles son esas zonas de mayor riesgo para construir, que en este caso también se deberían de tener en cuenta. A ver,
yo les mencionaba el tema de que, según estas investigaciones, los meses de abril y mayo presentan el mayor conteo de eventos. Y digamos, en los 120 años que es el estudio, es más o menos el 30% de eventos morfoclimáticos en este periodo. Y existen algunos que les denominan puntos calientes donde se concentra la mayor cantidad de eventos. Estos son las laderas del Pichincha, las quebradas del Machángara, el centro histórico, la avenida Simón Bolívar, las laderas del Atacazo, las laderas del Casitagua, Atucucho, la quebrada del río Monjas. Y obviamente relación a lo que empezó mencionando Pablo, que es la relación directa con la expansión de la ciudad, o sea, con cómo ha ido creciendo la ciudad desordenadamente. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros sí podríamos pensar es que hay que tomar algunas medidas que se vuelven urgentes, digamos. Y esto ya lo están determinando, digamos, estas investigaciones. Una es aplicar políticas públicas en cuanto al uso y ordenamiento del territorio, considerando este tipo de eventos, que son de alta recurrencia y que involucran, digamos, diferentes modalidades, flujos de lodo, inundaciones, etcétera. Que toda obra que se construya en zonas susceptibles al impacto de este tipo de eventos debe ser analizado considerando las potenciales afectaciones colaterales. Y algo que hacen hincapié es el tema, es imprescindible que tiene que haber participación ciudadana para, de alguna manera, saber cómo reaccionar frente a este tipo de eventos. Y eso es algo que no está pasando en el caso de la Gasca. Nosotros como moradores no hemos recibido nunca ni una comunicación ni una invitación más allá de las que hace la propia comunidad, digamos, preocupada por esto y que convoca a reuniones. Pero debería haber todo un plan ya de contingencia en este sector y de alerta temprana. La vez pasada ya la gente se comunicó que se habían instalado unas alarmas de emergencia, pero que al final no solo funcionaron. Igual que la vez pasada, en este caso la comunidad sí alertó al municipio de que efectivamente se estaba acumulando y que había problemas y que se pedía una intervención urgente, pero eso no sucedió. Entonces ahí hay una debilidad institucional, una incapacidad de reaccionar y sobre todo de escuchar a la población. La población a veces está atento a que sucedan, digamos, atento a lo que sucede en su sector, en su barrio. Y falta un trabajo mancomunado. Creo que esto es lo más importante que hay que empezar a emplear como política pública. Yo creo que ahí, como yo dije hace un rato, instituciones, universidades, la misma comunidad, la que pueda apoyar al municipio en una labor que es titánica, porque obviamente la ciudad ha crecido mucho desordenadamente. Yo voy a mencionar esto que ya Pablo lo dijo, y sí nos preocupa bastante. Nosotros presentamos una denuncia en la superintendencia con relación a una construcción en una zona de alto riesgo. No obtuvimos respuesta y se construyó. Y Contraloría observó esto, pero también las observaciones y las recomendaciones de Contraloría fueron que ojalá esto no vuelva a ocurrir, pero la obra ya está construida. Y tampoco hubo sanciones para los funcionarios que entregaron estos permisos, que incluso pueden llegar a tener visos de corrupción, como mencionaba Pablo. Entonces yo no sé a quién le correspondería pedir una reforma, porque esto no puede volver a pasar, digamos. Una sanción y pagar algunos salarios mínimos vitales no coincide con la magnitud de haber otorgado y modificado o haber otorgado permisos por fuera de la norma a pesar de los informes de riesgo. Y menciono algo que nos ha pasado en el caso del seguimiento a algunos proyectos de urbanizaciones en zonas de riesgo, y es que pueden existir dos informes totalmente contradictorios. Un informe de riesgos de la Secretaría de Ambiente en una zona de quebrada y un informe de la Secretaría de Riesgos que dice que a pesar del riesgo existente se puede construir una obra que cumpla unos requerimientos técnicos. Es absurdo, pero esto pasa en el municipio de Quito. Eso hay que considerar.
Perfecto, continuamos y ahora también, señor Iglesias, en este caso también consultarle, ¿cuál es el parámetro en este trabajo que ustedes hacen en coordinación con los GATS también para verificar el otorgamiento de estos permisos en zonas de riesgo y que no se continúen dando? ¿Cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando? ¿Cuál es el parámetro que ustedes determinan para en este caso decir estas son zonas de riesgo? Bueno, aquí hay algunos temas de análisis. Nosotros tenemos instrumentos de verificación por parte de la superintendencia en donde acudimos al territorio y verificamos también la realidad de la construcción, pero también solicitamos por obligación, el municipio debe remitirnos todos los parámetros necesarios para poder verificar las posibles irregularidades al momento de la construcción. Dentro de esto, pues, es muy sencillo para nosotros analizar los documentos y establecer un caso. Nosotros trabajamos, como somos una entidad de control, trabajamos bajo un debido proceso. En ese sentido, realizamos un informe técnico jurídico en donde tenemos que, mediante evidencia bastante bien probada, justamente probar mediante un régimen probatorio, jurídico y técnico, la ocurrencia o no de un fenómeno. Pero no es tan sencillo y tal vez ahí es la parte que así funciona el Estado, ¿no? Y yo no puedo sancionar a un GAD sin, por ejemplo, darle derecho a la legítima defensa. Entonces el GAD, en una segunda instancia, cuando se le está sustentando justamente los cargos en contra del GAD, él puede remitir información que trate de desvirtuar las acusaciones de parte de esta superintendencia. Una vez pase todo este proceso, pues nosotros probamos un hecho y en el caso de probarlo todavía hay fases posteriores que pueden pasar por apelación. Entonces, la ley es así, lo que hemos privilegiado justamente es priorizar acciones de alto impacto. Cuando tenemos, por ejemplo, acciones que identificamos en donde existen construcciones que todavía no se han efectuado, intentamos pararlas a tiempo, intentamos ejercer el control de una forma rápida para justamente pasando por todas estas etapas lograr un control más adecuado. Sin embargo, el tema no es tan sencillo y de lo que hablaban hace un momento me pareció interesante explicar que si bien es cierto, la problemática que existe, lo que intentamos es ser parte de la solución. En otras palabras, lo que buscamos con todas estas acciones es mediante las facultades de la institución y si quisiera un poquito hablar que no es solamente el hecho de la sanción, como decía Ricardo, que paga la institución, sino que también en su momento tiene incluso un impacto político. Dentro de los consejos cantonales, los alcaldes tendrán que explicar por qué mediante una acción posiblemente irregular, pues se tomaron acciones que seguramente no estaban reñidas o estaban reñidas a la ley. En ese sentido, hemos tenido buenos resultados, hemos logrado justamente acciones que han logrado de alguna manera reparar, y eso sí es inédito en Ecuador, modificar, por ejemplo, límites prediales, revocar licencias de construcción, es algo que no ha sucedido. Y en muchas ocasiones, pues eso también abre las puertas para otro tipo de control. Algo en lo que hemos privilegiado mucho nuestra acción es en el control de la aplicación legal de la configuración de los planes de uso y gestión de suelo y los planes de ordenamiento territorial. Eso es inédito en el país. Cuando estaba terminando mis estudios, por ejemplo, trabajé haciendo PDOTs y en ese momento los PDOTs eran hechos, por ejemplo, un solo consultor tomaba 10, 20 PDOTs y todos tenían una baja calidad porque nadie los controlaba. En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo muy grande por controlar la aplicación normativa, incidiendo de forma secundaria también en la calidad de los PUCs. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que la planificación con Ecuador y ser parte de esa propuesta de que la planificación en Ecuador sea tomada con total seriedad. Si es que queremos pasar de un esquema de desorden, desorganización, crecimiento urbano irregular, a un esquema ordenado, pues tenemos que trabajar mucho, invertir, como decía Ricardo en su momento, dar dinero a la planificación, priorizar la planificación, y lo que buscamos es, mediante nuestras acciones, que los municipios cumplan su rol. Y con esta intervención del señor Iglesias nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de Ágora Democrática y, por supuesto, a través de su medio comunitario de preferencia. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Kakaram tariarar inyu chichamru mamu irut kamun manga I puhuteringia tuk iyahi I ibyak maria samde I shawarasar angan shiram puhuste tusar urukam teya nunkasha kampunyun mash unsasha ukenyechay arak niñechay kukuhrahi un aneicha muchi chichambrahi I ibyak mari ayambrahi
mañitsuk y irut kamurinisha shir puhustin. Uchichin man nekahi ichura puhustinechaj y puhuterinsha arandukar irunrar puhustin. No voy tiatar kakkaram chicham akuisha wahatrar ayam rumahi. Aintsang ichurchatsha ingyung minyejhi. Tuki y irut kamurinkia irunkir witinechi kahirnetsuk kishmanetsuk. No atish unuimaten masha inyo chicham rumamu atineji. Pachinjat nyun masha y chichamish aram tukma atineji. Ainsang ichurchat nahat menyakuisha tuki inyu chichambrumamu atineji. Ichurchat injugrisha tuk emtiknyana nu yahi. Nantakir ikyakaikir witin. Unaka Cruz Roja Ecuador numia tabay. Imagina munashka Ecuador mama yaktatami aklia grinchi. Yaimanta. Inti ishkay chunga shupunja airiwi killapi shupangata chaski gringi. Chaypimi dewa kay chinapi referendo tapuikan. Katu irandipi kay pacha imakunapi kullkiyaykunapi yakikunata lichingapa. Shuktak mamayaktakunamanta huchanchikuna tiachun Ecuador mamayakta allimi nichun munangichu. Munashka Ecuador mamayaktaka kikinpimi kallarin. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso en Ágora Democrática, su espacio de análisis y debate. Estamos hablando con nuestros invitados Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y también con Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y del Cabildo Cívico de Quito. Estamos hablando acerca de estas construcciones en zona de riesgo. Y también algo que le quería consultar al señor Buitrón es el tema, en este caso, de las invasiones. ¿Qué ocurre también y qué impacto genera una situación como esta? Ya no cuando una persona, sino un grupo de personas va a un lugar determinado y en este caso decide hacer de este su espacio para construir su vivienda, ya sea muchas veces de forma permanente. Se ha señalado que la sobrepoblación es también algo que podría ocasionar este tipo de fenómeno, y también qué impacto genera, sobre todo en un país como Ecuador, que ya lo hemos mencionado, pues en este caso no se analiza bien el tema de la planificación y crece de manera desordenada. Hay varios elementos que tienen que ver con esto, porque, digamos, yo siempre he considerado que hay dos tipos de invasiones. Hay las invasiones, digamos, de la gente que no tiene acceso a vivienda, a recursos para, digamos, ubicarse, ni forma parte de políticas, digamos, de asentamiento que vengan de parte de un, en este caso el municipio de Quito, pero también hay las invasiones de los que sí tienen posibilidades y que tienen la anuencia municipal y que les construyen infraestructura. Ustedes acordaránse de la cota del Cinturón Verde de Pichincha, estaba en los 2.600 metros y con anuencia municipal se construyeron urbanizaciones, digamos, invasiones que terminaron siendo legalizadas y formalizadas y construidas cierto tipo de infraestructura, pero también la de otros actores que no tenían estas posibilidades, pero igual ocupaban el mismo espacio. Entonces ahí hay una doble forma de entender este tipo de construcciones. Y de hecho eso estamos viendo en la ciudad. Nosotros hemos participado en algunas denuncias digamos, de asentamientos irregulares, pero de estos dos tipos que yo le menciono. Yo quería volver al tema de la Gasca, porque de algún modo, si bien hay algunas construcciones irregulares de moradores del sector, que pueden ser integrantes de la comuna, también hubo otro tipo de elementos nuevos, en este caso, que lo recoge el informe de la Universidad Central. Y vuelvo al tema de identificar troncos de 1 a 3 metros con cortes realizados por tala que no fueron retirados de las zonas de aguas arriba del colector. Pero también ellos incorporan nuevos elementos. Ahora el flujo de lodos fue por otras calles que no habían bajado antes y lo relacionan directamente con intervenciones en la zona urbana, construcción de muros, rompevelocidades, repavimentaciones, que ocasionaron cambios en el comportamiento de circulación
del aluvión. Y esto significa que hay otros elementos de construcción de infraestructura urbana que le corresponden al municipio que hay que evaluar. Y hay que evaluar en función de cómo se comportó el aluvión. Pero imagínense que esto debe ser caso a caso. Recién conocimos también una serie de construcciones y unos nuevos aluviones en el caso del Ilaló. Y hay unas denuncias sobre construcción justamente en zona de quebradas de una urbanización grande, con muchas posibilidades y recursos, que está afectando y que está provocando que aumenten también la impermeabilización del suelo, el daño a las quebradas, la eliminación de la cobertura vegetal, provoca, digamos, que estos flujos se incrementen. Y esto lo hacen, yo digo, asentamientos irregulares y asentamientos regulares. Entonces hay que considerar a los dos como parte del problema y hay que poner la mirada en los dos tipos de asentamientos. Y ahí está el tema de la actuación o no que deben tener los organismos de control para verificar que efectivamente se cumplan con la normativa y no se permita el asentamiento, sobre todo en zonas de quebradas, en zonas de áreas de protección, como es en el caso de Quito, en donde se están dando estos asentamientos. Señora Iglesias, y continuando con este mismo tema acerca de las invasiones, a veces solemos ver en medios de comunicación, en redes sociales, que estas situaciones, cuando este grupo determinado de personas pues acude a un lugar y lo hace de su espacio permanente para construir su vivienda, genera conflictos territoriales, sociales. ¿También ustedes desde la superintendencia brindan alguna recomendación, alguna guía para que los GATS aborden este tema? Bueno, por supuesto, justamente nosotros trabajamos controlando las acciones del municipio. También trabajamos con el gobierno central, en este caso con la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, y estamos coordinando permanentemente algunas acciones y intercambiando información. El fenómeno de los asentamientos humanos irregulares es bastante complejo. Tiene que ver no solamente con expansión urbana basada en, digamos, condiciones de poca calidad económica o poca accesibilidad a recursos por parte de la población, pero también tiene que ver incluso en ciertos temas específicos con tema de tráfico de tierras. Tiene bastante complejidad. Sin embargo, justamente lo que busca la ley, en este caso la LOTUX, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo, es que el municipio base su planificación en un diagnóstico para empezar. En ese diagnóstico justamente tiene que tener lectura, incluso participación ciudadana, obviamente muchos aspectos más, pero una adecuada lectura del territorio. Justamente lo que prevé es cómo la percepción del territorio en los siguientes 10 años. ¿Qué es lo que busca más o menos esto? Por ejemplo, la ley da la opción para que se tomen en cuenta el establecimiento de zonas de no habitabilidad, por ejemplo, zonas donde, por ejemplo, se determine que los riesgos son no mitigables y obviamente por diferentes características, como mencioné al inicio de la intervención, el cambio climático puede lograr que en algunos sectores en donde, por ejemplo, antes no había inundaciones, ahora las haya. La planificación debe ser, por tanto, adaptativa, debe ser técnicamente bien hecha. La ciencia permite ya saber, por ejemplo, si es que el tema por ejemplo, de la Gasca va a ocurrir periódicamente y si es que los mecanismos que nos da por el momento la tecnología para poder mitigar esos riesgos van a ser suficientes para evitar que ese tipo de fenómenos no afecte a la población o no. Y en el caso de que se determinare, por ejemplo, que un área como esta, independientemente si es que no talamos los bosques, construimos infraestructura, todavía puede ser una amenaza directa para los ciudadanos, es atribución del municipio determinar que esa zona, por ejemplo, no es habitable y trabajar con el gobierno en temas de reubicación de las personas que viven ahí. Todo esto prevé la ley. El problema, como decía hace un momento, no es solamente la aplicación de la ley, sino incluso la priorización de las estrategias de cada GAD municipal en cuanto a recursos. Todo esto, como decía Ricardo, sí puede tratarse a nivel de GAD de diversas maneras, incluso generar unidades que gestionen toda esta problemática. Pero en la práctica necesita priorización, necesita recursos, necesita que todas las actividades del municipio permitan que esa información se genere, que las actividades se generen, y eso va incluso más allá del costo político, porque mover, por ejemplo, a un barrio u otro tiene su costo político, puede tener sus detractores, pero creo que en momentos como este, en donde vemos permanentemente
fenómenos como estos, no solamente el de la Gasca, también tenemos ciudades que permanentemente se inundan en la costa y en el oriente. Entonces, llega un momento en el que ya, por más mecanismos o por más infraestructura que construyamos, la tecnología siempre avanza y tal vez en un futuro ya no sea tal vez una amenaza esas inundaciones, pero en este momento lo son, y permitir construcciones en esas áreas simplemente atenta a la vida de los ciudadanos. Señor Buitrón, ni tanto usted como el señor Iglesias han hecho mención en este espacio al tema de la participación ciudadana. Al inicio del programa yo también hacía un cuestionamiento y señalaba cómo involucrar a la población en estos temas, en los temas de planificación, en los temas de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son también esas recomendaciones, esas sugerencias urgentes que usted ha considerado pues los GATS deben de tomar de manera urgente, que es necesario? Bueno, es vital, no solo es imprescindible que la ciudadanía participe, porque obviamente estamos hablando que es la población en riesgo. En el caso de la Gasca hay toda una comunidad, hay la comuna, hay el barrio, hay comités, hay incluso un proceso de organización de diferentes actores que están tratando de incidir sobre el espacio público y sobre el barrio como un espacio de habitar, de estar. Entonces, es vital. También en el caso de Vilaló, es la gente organizada la que está denunciando los riesgos por esto y lo han hecho, digamos, a la Secretaría de Ambiente. Yo creo que hay una debilidad también del municipio porque no presta mucha atención. Es como que se pone más a la defensiva que en una acción proactiva de escuchar a la población y de tratar de tomar las medidas necesarias, porque la población está preocupada por su seguridad y por lo que sucede en la ciudad. Y yo sí creo que hay una debilidad y creo que hay que parar mucha más atención a la ciudadanía, pero a la ciudadanía directa, que son la gente de los barrios, la gente directamente afectada, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones de la sociedad civil. Tenemos en este caso, yo ya veo en el caso de la Gasca, en el caso del Ilaló, que hay universidades que están haciendo informes, que están prestando su contingente y que podrían apoyar para una mejor evaluación del riesgo y de las acciones a tomar. La Universidad Central, la Universidad de San Francisco. Yo creo que le falta proactividad a un municipio que no tiene la capacidad como para hacer estas evaluaciones solos y que necesita el contingente ciudadano. Y está en sus manos, digamos, el abrir las puertas y el invitar a estos actores para que apoyen digamos, a las instituciones municipales para que puedan tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a suceder y no tengamos que enfrentar pérdida de vidas, ni daños materiales, ni daños ambientales. Señora Iglesias, y ahora consultarle, hace unos minutos usted hacía mención, si no me equivoco, a unas cifras y señalaba que el 13% de los GATS pues toman en cuenta, en este caso, el tema de la planificación, sus informes y demás. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? ¿Cómo es el trabajo también, en este caso, para darle seguimiento a este tema con los otros GATS que no están cumpliendo esta resolución? Bueno, dentro de nuestro plan, justamente las acciones institucionales prevén que dentro de un marco programático nosotros podamos iniciar un proceso sancionatorio en contra de los GATS que incumplen la normativa, no solamente en gestión de riesgos, sino en relación a otros varios factores. Quisiera hablar un poquito, también me parece muy interesante el tema de participación ciudadana, porque todos los planes, los planes de uso y gestión de suelo, los planes de ordenamiento territorial, deberían ser también construidos con la ciudadanía. Existe una gran problemática y falta de empoderamiento estructurado de la ciudad. Me refiero no solamente a Quito, sino a nivel nacional, en ciudades en donde cada vez nos conocemos menos con nuestros vecinos, nos conocemos menos con la gente que está alrededor nuestro, y eso impide de alguna manera generar organización estructurada, ordenada, y que pueda realmente convertirse en un poder real que pueda presionar a un GAT como el de Quito o cualquier ciudad, justamente para definir ciertas políticas que van a ser tomadas dentro de sus mismos planes. Es más fácil para, por ejemplo, la industria, la empresa privada y los grandes poderes generar presión, pero para la ciudadanía el único mecanismo es la participación organizada. En ese sentido, sí es una falencia también de nuestra como ciudadanos en perder un poquito la cohesión
y sobre todo la organización como para presionar por nuestros intereses y que sean tomados en cuenta en la ciudadanía. En ese sentido, hemos tenido también denuncias que no son tanto de competencia de la superintendencia, pero sí hemos puesto en consideración, por ejemplo, de otras instituciones que sí tienen ese rol, pero nos ha preocupado bastante que en muchas ocasiones los PDOTs y los PUCs se construyan casi en su integridad sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Entonces, es importante la participación no solamente para la configuración de planes, sino también para el monitoreo de ciertas anomalías que puedan haber en territorio. En ese sentido, nosotros también recibimos denuncias de la ciudadanía. Intentamos priorizarlas porque nuestra capacidad y justamente la inversión del Estado en temas como el control es bastante limitada. La superintendencia tiene realmente un personal demasiado limitado para la magnitud de sus atribuciones. Sin embargo, priorizamos las acciones ciudadanas de relevancia que nos llegan e intentamos estar del lado del ciudadano para justamente suplir esa necesidad de control sobre las acciones de los municipios. Gracias a todas las personas que están pendientes de Ágora Democrática y estamos casi que llegando a la parte final de este programa en donde hemos hablado acerca de los peligros de construir en zonas de riesgo. Nos quedaron algunos temas pendientes por avanzar y no solamente en este programa, en este caso se invita a la reflexión acerca de emergencias como la que ocurrió en La Gasca, sino también recordemos una emergencia lastimosa en Alausí que también nos invita a la reflexión y a todo esto que se ha señalado, ¿no? De que como país estamos creciendo de manera en este caso de manera desordenada, que no se está tomando en cuenta el tema de la planificación. Y ahora le vamos a pedir a nuestros invitados que nos ayuden con su conclusión, ya en la parte final, para el señor Ricardo Buitrón, su conclusión, por favor. Bueno, yo plantearía que es necesario reevaluar el tema de las acciones con relación a la precaución que hay que tomar con estos eventos que ponen en riesgo a la población. Creo que es necesario hacer caso, digamos, a la academia, a la sociedad civil. Creo que es necesario afinar los procedimientos que tienen las instituciones municipales para actuar frente a este tipo de eventos. Y digamos, no podemos actuar sobre el evento. Tenemos que prevenir, tenemos que evaluar el riesgo, tenemos que tomar acciones que de algún modo protejan a la sociedad y más tomando en cuenta que, digamos, que no podemos continuar lamentando pérdida de vidas ni pérdidas materiales y sin tomar una acción efectiva. Señor Pablo Iglesias, y ya también su conclusión en esta parte final, por favor. Bueno, la invitación es justamente desde los niveles de gobierno, desde el gobierno, en este caso del señor presidente Daniel Noboa, la invitación es a priorizar y financiar también cuando se tenga la posibilidad de hacerlo, pues, este tipo de acciones, no solamente priorizarlas en cuanto al financiamiento, sino también a la organización de acciones que justamente permitan, en primer lugar, un correcto diagnóstico de la situación de riesgos, de invertir en información, es un tema que no hemos tratado, pero la información que permita a los gastos tomar decisiones, por ejemplo, de declarar zonas mitigables o no, de riesgo no mitigable o no, es importantísimo. Necesitamos invertir en información, necesitamos priorizar y gestionar acciones en donde cada institución que conforma el Estado ecuatoriano, tanto a nivel central o a nivel desconcentrado, pues cumpla un rol específico y de esa manera permita no solamente un correcto diagnóstico de la realidad actual, sino proponer medidas adecuadas para que en última instancia pues se pueda reubicar a las personas que están en estas zonas y como instituciones de control pues logremos impedir de forma adecuada que los municipios sigan contraviniendo la ley y también cumplan con su rol de controlar la expansión urbana irregular y sobre todo la que ocurre en lugares en donde el riesgo es no mitigable y puede terminar afectando a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y con estas conclusiones hemos llegado a la parte final de Ágora Democrática. Le agradecemos a Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y también a Ricardo Buitrón, sociólogo y miembro de Acción Ecológica y el Cabildo Cívico de Quito. Muchísimas gracias por darnos estos minutos de su tiempo, sobre todo también en un momento complejo en el que se vive el país. Esta crisis energética nos ha obligado en este caso a renovarnos en algunos espacios. Algunas personas han tenido complicaciones por el tema de la conexión, así que les agradecemos el esfuerzo y el tiempo a
nuestros invitados, también a las personas que nos han visto por YouTube y que nos siguen semanalmente a través de nuestros medios comunitarios afiliados a Corape a nivel nacional. Que tengan un excelente resto del día y recuerden que semanalmente nos encontramos en Ágora Democrática para hablar de temas de la coyuntura nacional. Un abrazo fuerte. Un excelente día. Gracias. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.